Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Manejo taxi desde hace 11 años aquí en Puebla. Es un trabajo honesto. Me permite mantener a mi familia y soy mi propio jefe. Trabajo principalmente de noche, porque es cuando más se gana, desde las 8 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana. He recogido todo tipo de pasajeros, gente amable, gente grosera, borrachos, estudiantes, trabajadores. Creía que ya lo había visto todo en esta ciudad, hasta que hace como 5 meses recogí a un pasajero que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre este trabajo. Era una noche de miércoles, como a eso de las 2 de la mañana. Había dejado a un cliente en una colonia del norte y estaba regresando al centro buscando mi siguiente carrera. Las calles estaban casi vacías, apenas algunos carros y tráileres pasando. Iba por la avenida principal cuando vi a un señor parado en una esquina, con la mano levantada. Me llamó la atención porque estaba muy bien vestido, con traje y corbata, como si viniera de algún evento elegante. A esa hora era raro ver a alguien tan formal esperando taxi. Me acerqué y se subió atrás. Era un hombre como de 50 años, pelo canoso bien peinado, cara seria. Le pregunté a dónde iba, y me dio una dirección que no conocía. Le pedí que me fuera guiando porque no estaba seguro de dónde quedaba exactamente. Dijo que no había problema, que él me iba indicando. Su voz era tranquila, educada. Empezamos a avanzar, y él iba dándome las indicaciones. Dobla aquí, sigue derecho, da vuelta allá. Después de como 20 minutos manejando, empecé a darme cuenta de que estábamos llegando a una zona que yo sí conocía, pero que me ponía nervioso. Estábamos cerca del Panteón Municipal, uno de los más viejos de la ciudad. Le pregunté si estaba seguro de la dirección, y me dijo que sí, que vivía cerca de ahí. Seguí sus indicaciones, hasta que me pidió que me detuviera justo frente a la entrada principal del panteón. Las rejas estaban cerradas, todo estaba oscuro y en silencio. Me giré para decirle que ahí no había casas, que tal vez se había equivocado de dirección, pero el asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. El señor ya no estaba. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Prendí la luz interior del taxi y revisé bien. Nada, ni señal de que alguien hubiera estado ahí. Bajé rápido del carro y miré alrededor. La calle estaba desierta, no había nadie caminando. No había ningún lugar cercano donde pudiera haberse metido tan rápido. Me quedé ahí parado como tonto, sin entender qué acababa de pasar. Revisé las puertas del taxi, estaban cerradas desde adentro. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo escuchara la puerta abrirse. Volví a subir al taxi con las manos temblando. Miré el taxímetro, y marcaba 250 pesos del viaje. En el asiento donde había estado sentado el señor, había un billete de 500 pesos. Lo agarré con cuidado, casi con miedo. Era un billete real. No era mi imaginación. Arranqué y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Mi corazón latía rapidísimo. Manejé directo a una gasolinera que sé que está abierta toda la noche donde se juntan varios taxistas. Llegué y me estacioné. Me bajé temblando y me acerqué a un grupo de compañeros que estaban tomando café. Me vieron la cara, y de inmediato me preguntaron qué me pasaba. Les conté todo, desde que recogí al señor hasta que desapareció frente al panteón. Uno de los taxistas más viejos, don Memo, que lleva como 30 años en esto, se quedó callado un momento. Luego me preguntó cómo iba vestido el señor. Le describí el traje oscuro, la corbata, el pelo canoso. Don Memo asintió y me dijo que me sentara. Me contó que yo no era el primero al que le pasaba eso. Varios taxistas a lo largo de los años habían reportado recoger a un pasajero bien vestido, que les pedía que lo llevaran al panteón municipal, y que siempre desaparecía antes de llegar, o justo cuando se detenían. Según don Memo, hace como 20 años, un empresario local murió en un accidente de carro, cuando regresaba de una cena de negocios. Iba en taxi precisamente, pero nunca llegó a su casa. El taxi se estrelló a pocas cuadras del panteón donde eventualmente lo enterraron. El taxista que manejaba también murió en el accidente. Desde entonces, el espíritu del empresario sigue intentando llegar a casa, pero siempre termina en el panteón,
¿Dónde quedó su cuerpo? No quería creerle, pero el billete de 500 pesos seguía en mi bolsillo. Don Memo me dijo que me fijara bien en el billete. Lo saqué y lo miré con más cuidado bajo la luz de la gasolinera. Se veía normal, pero cuando lo volteé, noté algo extraño en el número de serie. Tenía una fecha impresa que no debería estar ahí, y la fecha era de hace 20 años. El billete era viejo, de una emisión que ya ni circula. Me quedé helado. Los otros taxistas confirmaron la historia de Don Memo. Todos conocían casos de compañeros que habían recogido al mismo pasajero. Algunos decían que si aceptabas el dinero y te lo quedabas, el pasajero volvería a aparecerse contigo. Otros decían que había que llevarlo a la iglesia más cercana y donarlo. Yo no sabía qué hacer. El dinero estaba ahí, era real, pero al mismo tiempo no lo era. Esa noche ya no pude seguir trabajando. Me fui directo a mi casa y le conté todo a mi esposa. Ella me dijo que tenía que deshacerme de ese dinero, que nada bueno podía venir de quedármelo. Al día siguiente, fui a la iglesia del barrio y lo puse en la caja de limosnas. Le recé al señor del billete, le pedí que encontrara paz y que dejara de buscar un camino que ya no existe. Pensé que con eso ya todo había terminado, que podía volver a mi vida normal, pero 2 semanas después, como a la 1 de la mañana, vi al mismo señor parado en otra esquina, en una colonia completamente diferente. Esta vez no paré, aceleré y pasé de largo, aunque levantó la mano para que lo recogiera. Por el espejo retrovisor, lo vi quedarse ahí parado, viéndome alejar. Su cara no mostraba enojo ni tristeza, solo confusión, como si no entendiera por qué no me había detenido. Desde entonces lo he visto como 5 veces más, siempre en diferentes partes de la ciudad, siempre a altas horas de la madrugada, siempre con el mismo traje y la misma postura, esperando un taxi. Nunca vuelvo a parar. Le aviso a los compañeros por el radio cuando lo veo, para que ellos tampoco se detengan. Algunos me hacen caso, otros creen que estoy loco, pero los que sí paran y lo recogen, siempre terminan contando la misma historia que yo viví. He pensado en dejar de trabajar de noche, conseguir otro horario o hasta cambiar de trabajo, pero necesito el dinero que dan las noches. Y además, ya le agarré cariño a este estilo de vida. Aprendí a identificar ciertas señales. Si veo a alguien demasiado bien vestido a altas horas de la madrugada, parado en lugares extraños, ya no me detengo. Es mejor perder una carrera que terminar llevando a alguien que no tiene a dónde ir porque su destino ya está en otro plano. Los taxistas nocturnos desarrollamos un sexto sentido para estas cosas. Sabemos que no todos los que suben a nuestros carros están realmente vivos. Y está bien, las ciudades de noche son diferentes. Las reglas cambian. Hay pasajeros que suben buscando llegar a casa, aunque esa casa ya no existe, o aunque ellos ya no pueden regresar, y nosotros seguimos manejando, recogiendo gente, llevándola de un lado a otro, sabiendo que a veces el destino final no es el que aparece en el mapa. Continuamos con la segunda historia. Yo siempre he trabajado de noche. Soy taxista en la Ciudad de México desde hace años. Muchos me dicen que tengo nervios de acero por andar manejando en la madrugada, cuando la ciudad parece dormida pero en realidad está más viva que nunca, con lo peor y lo más raro saliendo a la calle. Uno se acostumbra a todo: borrachos, parejas peleando, clientes que no traen ni para pagar, y hasta algún asalto de vez en cuando. Pero hubo una noche que me cambió para siempre, y fue gracias a un simple llamado por la radio. Eran como las 2 de la mañana. Yo ya iba pensando en regresar a casa porque no había mucho movimiento. La lluvia acababa de parar, y el pavimento brillaba con las luces de los postes. Fue entonces cuando la central me habló por el radio. Servicio en la colonia San Miguel, Callejón de los Laureles, número 17. Me pareció raro, porque esa colonia casi no aparece en los pedidos. Aún así confirmé y me fui para allá. El camino estaba tranquilo, casi sin coches, solo algunos perros callejeros cruzando de repente. Mientras avanzaba sentía que todo estaba más callado de lo normal, como si la ciudad hubiera bajado el volumen. Llegué a lo que se supone era la colonia San Miguel, aunque no recordaba haberla visto en mis recorridos. Las calles eran angostas, con casas viejas y muros pintados con grafitis, pero no había un alma. Seguí buscando el Callejón de los Laureles,
revisando los letreros oxidados que apenas se leían. Finalmente vi uno torcido, casi caído, que decía Laureles. Avancé despacio, porque el callejón estaba mal iluminado y lleno de charcos. Busqué el número 17, pero después de unos metros las casas se acabaron. Lo único que había era un terreno baldío, enorme, con maleza crecida, y un par de postes que alumbraban apenas. No había puertas, ni ventanas, ni nadie esperando. Pensé que tal vez me había equivocado, así que revisé el radio. Central. Ya estoy en Laureles 17, pero no veo a nadie. ¿Me confirma el servicio? Silencio. Repetí la llamada, pero nada. La frecuencia estaba abierta. Se escuchaba un zumbido bajo, pero nadie contestaba. Me quedé ahí unos minutos, mirando el terreno vacío. El aire estaba frío y traía un olor raro, como a tierra mojada con óxido. De pronto, las luces de los postes empezaron a parpadear. No soy supersticioso, pero les juro que sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad del terreno. Decidí apagar el motor y bajé un poco la ventana. Fue entonces cuando escuché pasos, claritos, pasos sobre grava y hojas secas. Alcé la vista, pero no había nadie. Solo el baldío extendiéndose hasta perderse en la neblina. El corazón se me aceleró. Volví a agarrar el radio, y esta vez solo salió estática, pero en medio de ese ruido se coló una voz. Apenas un susurro, pero reconocí que decía mi nombre. Me quedé helado. Nunca había pasado algo así. Cerré el radio, lo encendí otra vez, y otra vez lo mismo. Estática, y mi nombre. Apreté el volante y pensé en largarme de ahí de una vez, pero algo me detuvo. Frente al baldío, entre la neblina, me pareció ver una figura, alta, quieta, como si me estuviera mirando. En ese momento no sabía si estaba cansado, si la cabeza me estaba jugando una mala pasada, o si de verdad alguien me había llamado a ese lugar. Lo que pasó después fue todavía peor. No podía apartar la vista de aquella silueta entre la neblina. Era alta, demasiado, como si sobresaliera sobre la maleza sin esfuerzo. No se movía, no respiraba, no hacía nada. Solo estaba ahí, fija, mirando hacia el taxi, o al menos yo sentía que me miraba. Me incliné un poco hacia adelante para ver mejor, pero justo en ese instante, las luces de los postes titilaron otra vez, y la figura desapareció. Tragué saliva, me froté los ojos, y me convencí de que quizá había sido un reflejo o una sombra, pero por dentro sabía que no. Yo había visto a alguien ahí. Pisé el acelerador suavemente para dar la vuelta y largarme, cuando escuché algo contra la carrocería. 3 golpes secos, metálicos, justo en la puerta trasera del lado derecho. Me giré de golpe, y el asiento estaba vacío. No había nadie adentro, pero los seguros de la puerta estaban abajo, como si se hubieran activado solos. El corazón me dio un vuelco. Traté de tranquilizarme y apreté el botón del radio por última vez. Central, aquí la unidad 22. Necesito confirmación. ¿Me copian? Solo estática. Y otra vez, en medio de ese ruido, la voz repitió mi nombre. Esta vez más clara, más cerca, como si alguien me hablara directamente al oído. El instinto me gritaba que arrancara y me fuera sin mirar atrás, pero las manos no me respondían. Sentía los dedos fríos, como dormidos. Me obligué a girar la llave, y el motor rugió, aunque al mismo tiempo, las luces del tablero parpadearon. La aguja de la gasolina subió, y bajó como loca. Las luces interiores se encendieron, y apagaron solas. El taxi parecía volverse loco conmigo adentro. De pronto, desde el espejo retrovisor, lo vi, una cara pegada al cristal trasero, completamente blanca, sin rasgos definidos, como una máscara. Estaba justo ahí, a menos de medio metro de mí. Me giré en un reflejo, pero el asiento seguía vacío. Cuando volví al retrovisor, ya no había nada. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado. Costaba trabajo respirar. Abrí la ventana de golpe, y la neblina se metió como si estuviera esperando. Olía a humedad podrida. Entonces, otra vez, los pasos. Esta vez, alrededor del taxi, se escuchaban nítidos, como si alguien estuviera caminando en círculos.
arrastrando algo sobre la grava. Me sudaban las manos. Metí primera y aceleré de golpe, levantando agua y piedras de los charcos. Avancé unos metros y de pronto, al final del callejón, apareció otra figura. Esta era distinta, más baja, como encorvada. Estaba justo en medio del camino, bloqueándome la salida. No se movía, no se quitaba. Toqué el claxon, pero no reaccionó. Apreté los frenos y el chirrido retumbó en la calle vacía. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, ya no había nadie. El camino estaba despejado. Sin pensarlo, aceleré todo lo que pude. El taxi salió disparado del callejón y entré en una avenida que por fin reconocí. Las luces, los semáforos, hasta los pocos coches que circulaban, me parecieron como un salvavidas. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido un mal rato, una ilusión por el cansancio. Llegué hasta un Oxxo que estaba abierto y me estacioné frente a la entrada. Apagué el motor, bajé la ventana y traté de tranquilizarme. Vi a un par de chavos salir de la tienda con bolsas y reírse como si nada. Esa normalidad me ayudó a relajarme un poco. Finalmente, llegué a mi casa, y más nunca me ocurrió nada paranormal. Desde ese día ahora tengo más cuidado con los viajes que hago, y si me llega un pedido hacia esa colonia, simplemente lo ignoro. Vamos con la tercera historia. Soy taxista en Querétaro desde hace 13 años. Heredé este trabajo de mi papá, que también fue taxista toda su vida. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano, cada colonia, cada calle, cada rincón. Mi turno es de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y en todos estos años he tenido experiencias de todo tipo. Pero nada me preparó para lo que empezó a pasarme hace 2 meses. Algo que me tiene revisando el asiento trasero de mi taxi cada 5 minutos. Algo que me hace dudar de mi propia cordura. Todo comenzó un martes normal. Había recogido a un grupo de amigos que salían de un bar, y los dejé en sus casas. Eran como las 12:30 de la noche. Después de dejarlos, seguí buscando carreras por la zona centro. Me detuve en un semáforo, y aproveché para tomar un trago de mi café. Cuando arranqué y miré por el espejo retrovisor para cambiar de carril, vi algo que me hizo casi estrellarme. Había una niña sentada en el asiento trasero. Frené de golpe en medio de la calle, provocando que el carro de atrás me tocara el claxon furioso. Me giré completamente para ver el asiento trasero. No había nadie. Estaba vacío, pero yo había visto claramente a una niña de como 7 u 8 años, con un vestido blanco, viéndome por el espejo. Me quedé ahí paralizado hasta que los claxones de otros carros me hicieron reaccionar. Pensé que era el cansancio, que necesitaba dormir mejor. 2 noches después volví a verla. Esta vez iba manejando por una avenida cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré asustado, y ahí estaba, sentada justo detrás de mí, la niña del vestido blanco. Tenía el pelo largo y oscuro, la cara pálida, y me miraba sin expresión. Di un grito y casi me salgo de la carretera. Logré controlar el carro y me estacioné de emergencia. Volví a mirar hacia atrás, y otra vez, no había nadie. Esto empezó a pasar cada noche. No siempre era la misma niña. A veces veía a un señor con sombrero sentado en la esquina del asiento. Otras veces era una pareja joven abrazada. Una noche vi a un grupo completo de personas apretadas en el asiento trasero, como si fueran 5 o 6, todos viéndome en silencio. Pero cada vez que me giraba para verlos directamente, desaparecían. Solo los podía ver por el espejo retrovisor. Empecé a tener miedo de mirar el espejo. Manejaba casi sin usarlo, solo checando los espejos laterales. Pero era imposible evitarlo completamente. Y cada vez que accidentalmente miraba el espejo retrovisor, ahí estaban. Diferentes personas, diferentes edades. Pero siempre viéndome con esa misma expresión vacía. Nunca hablaban, nunca se movían. Solo estaban ahí, observándome. Le conté a mi esposa lo que estaba pasando. Me sugirió que fuera al doctor, que tal vez tenía problemas de la vista o algo neurológico. Fui y me hicieron estudios. Todo salió normal. Le conté entonces a otros compañeros taxistas. La mayoría pensó que estaba bromeando o que estaba estresado, pero uno de ellos, Sebastián, se puso serio cuando le conté. Me dijo que nos viéramos después del turno.
Nos encontramos en un café abierto toda la noche. Sebastián me contó que a él le había pasado algo parecido hace años. Veía personas en su taxi que no estaban realmente ahí. Me explicó su teoría. Los taxis son como autobuses entre dos mundos. Llevamos gente todo el tiempo, de un lugar a otro, y a veces, sin darnos cuenta, también transportamos a otros que ya no están aquí, pero que siguen intentando llegar a algún lado. Me dijo que esas personas que yo veía probablemente habían muerto en accidentes de tránsito o relacionados con taxis, y que de alguna forma mi carro se había convertido en un punto de paso para ellos. No están intentando asustarme ni hacerme daño, solo están ahí, esperando llegar a su destino final. Sebastián me aconsejó que no les tuviera miedo, que solo los ignorara y siguiera con mi trabajo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada noche era una tortura. Subía pasajeros reales, y mientras los llevaba a sus destinos, podía ver por el espejo que había otros ahí también, apretados junto a mis clientes reales. Era perturbador ver a mi cliente platicando por teléfono, mientras a su lado había una figura borrosa de alguien más. Me preguntaba si mis clientes también los veían, pero nunca decían nada. Una noche pasó algo diferente. Recogí a una señora mayor que iba al hospital a ver a su hijo que estaba internado. Durante todo el trayecto, vi por el espejo que había un joven sentado junto a ella. El joven tenía como 20 años, y se veía preocupado, mirando a la señora con intensidad. Cuando llegamos al hospital, la señora se bajó, y mientras le cobraba, le pregunté por su hijo, qué le había pasado. Me contó que había tenido un accidente de moto hacía 2 días y estaba grave. Me describió cómo era su hijo. La descripción coincidía exactamente con el joven que yo había visto sentado junto a ella en el taxi. Se me puso la piel de gallina. No le dije nada, solo le deseé que su hijo se recuperara. Cuando se fue, miré el asiento trasero por el espejo, y el joven seguía ahí, pero ahora me veía directo a mí. Movió los labios como diciendo, «Gracias», y desapareció. Después de eso, empecé a entender lo que Sebastián me había dicho. Estas personas no estaban ahí para asustarme. Algunos iban acompañando a sus seres queridos. Otros solo buscaban una ventana donde necesitaban ir. Seguían haciendo lo que hacían en vida, tomando taxis, moviéndose por la ciudad, aunque ya no estuvieran realmente aquí. Poco a poco fui acostumbrándome. Ya no me asusto cuando los veo. A veces hasta les hablo en voz baja cuando no hay clientes reales en el taxi. Les digo que está bien, que los llevo a donde necesiten ir. No sé si me escuchan, pero me hace sentir mejor. Es como si mi taxi se hubiera convertido en algo más que un simple medio de transporte. Es un lugar de paso entre este mundo y lo que sea que viene después. Hay noches en que el asiento trasero está vacío, y me siento casi solo, extraño. Y hay noches en que está tan lleno de estas figuras que me pregunto cómo caben todos ahí. Aprendí a distinguir entre mis pasajeros reales y los otros. Los reales abren la puerta, pagan, hablan. Los otros simplemente aparecen y desaparecen. Lo más extraño es que desde que dejé de tenerles miedo, siento que mi trabajo tiene más propósito. No solo llevo gente de un lugar a otro, también ayudo a otras almas a continuar su camino. Mi papá solía decir que ser taxista era un trabajo noble, porque ayudas a la gente a llegar a donde necesita estar. Ahora entiendo que tenía más razón de la que él mismo sabía. Sigo trabajando mis turnos nocturnos. Ya no cubro el espejo retrovisor, ni evito mirarlo. Los veo ahí, y simplemente asiento, reconociendo su presencia. A veces pienso en conseguir otro trabajo, algo de día, algo normal. Pero luego me pregunto, ¿quién más va a llevarlos? Alguien tiene que hacerlo. Y si me tocó a mí ser ese puente entre mundos, entonces lo acepto. Solo espero que cuando sea mi turno de estar del otro lado, haya un taxista como yo que me dé el aventón que necesito para llegar a casa. Historia 4. Soy taxista desde hace más de 10 años en la Ciudad de México, y créeme que ya casi nada me sorprende. He manejado en madrugadas pesadas, con borrachos que no paran de hablar, con calles desiertas donde hasta los perros parecen esconderse, y en colonias donde sabes que más vale no mirar demasiado. Pero lo que me pasó una noche, no importa cuánto lo intente, todavía no puedo explicarlo. Esa madrugada era tranquila, hacía frío, y había neblina en algunos tramos.
Yo venía de dejar a un cliente rumbo a Tlalpan y pensaba regresar al centro. Para evitar rodeos, decidí tomar un túnel que siempre usaba, uno que conecta rápido hacia la autopista. Lo conocía bien, era largo pero nada fuera de lo normal. Un túnel recto, iluminado con focos amarillentos, con algunos letreros de salida. Nunca me había dado problemas. Al entrar, encendí la radio para acompañarme, pero solo salía estática. Pensé que era la interferencia del túnel, nada raro. Ajusté el retrovisor, solté un bostezo y seguí manejando. Pasaron unos minutos y me di cuenta de algo extraño. El túnel parecía no terminar. Normalmente en menos de 2 minutos ya se veía la luz de la salida al fondo. Pero esta vez no había nada. Solo más túnel, los mismos muros grises, las mismas lámparas parpadeando de vez en cuando. Me convencí de que estaba cansado y no lo estaba calculando bien. Miré el reloj del tablero. Las 3:12 de la madrugada. Seguí manejando, más atento ahora. Un par de minutos después, pasé junto a un letrero verde que decía, salida 500 metros. Me tranquilicé, pero al avanzar otros metros apareció otro igual. Salida 500 metros. Fruncí el ceño. ¿2 letreros iguales? No recordaba que hubiera tantos en ese tramo. Empecé a mirar más seguido por el retrovisor, como buscando confirmar que había recorrido algo, pero lo único que veía eran las luces amarillas perdiéndose en línea recta detrás de mí. Saqué un café que tenía para mantenerme despierto. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio pesado del túnel. Cuando volví a mirar el tablero, seguía marcando 3:12. Golpeé el reloj con los nudillos, pensando que se había trabado, pero la aguja no se movía. Revisé el celular, también decía 3:12. Lo bloqueé, lo desbloqueé, y nada, como si la hora hubiera quedado congelada. Me empecé a inquietar. Apreté más el volante y aceleré. Pasé otro letrero. Salida 500 metros. La misma tipografía. El mismo desgaste en las esquinas metálicas. Era como ver una copia exacta del anterior. El aire se sentía cada vez más pesado, como si el túnel se cerrara. Mis manos empezaron a sudar, y bajé más la ventana, pero lo único que entró fue un olor raro, metálico, como a fierro oxidado. Traté de convencerme de que todo tenía explicación lógica. Quizá estaba demasiado cansado, quizá confundía los letreros, quizá el reloj del carro estaba fallando, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Pasé un tercer letrero, otra vez. Salida 500 metros. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, porque aunque aceleraba, aunque llevaba más de 10 minutos manejando, el túnel no acababa, y todo se repetía como un ciclo. Miré otra vez el retrovisor. Esta vez, juraría que las luces del techo se apagaban justo después de que yo pasaba, tragándose el camino de regreso. Tragué saliva. Apreté el radio buscando cualquier señal, pero solo salió estática, y entre ese ruido, me pareció escuchar un murmullo. No entendí qué decía, pero era como si alguien hablara muy bajo, demasiado cerca. Me puse rígido. Apagué el radio de golpe, pero el murmullo siguió un par de segundos más, como si viniera de dentro del taxi. No estaba listo para lo que venía después. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija en el camino. No quería mirar los espejos, pero era inevitable. Revisé el retrovisor una vez más, y casi se me corta la respiración. Había otro coche atrás de mí. Sus faros encendidos iluminaban mi taxi desde lejos. Lo extraño era que no lo había visto entrar, y en ese túnel no había dónde incorporarse. Frené un poco para que se acercara, pero la distancia se mantenía igual, como si estuviera demasiado lejos para alcanzarme y demasiado cerca para desaparecer. Apreté el volante. Pasé otra vez junto al mismo letrero. Salida 500 metros. Mis nudillos estaban blancos del esfuerzo. La aguja del reloj seguía fija en las 3:12. El auto de atrás empezó a parpadear las luces, como si me hiciera señas. Bajé la velocidad, esperando que me rebasara, pero nunca se acercó. En lugar de eso, los faros se apagaron de golpe. Me quedé helado. Miré varias veces el espejo. Nada. Otra vez solo la oscuridad tragándose el túnel detrás de mí. Respiré hondo y me obligué a acelerar. Tenía que salir de ahí,
aunque fuera manejando hasta que amaneciera. Pero entonces ocurrió algo peor. Al mirar de frente, vi por primera vez algo distinto. Una silueta estaba parada justo en medio del camino. Frené de golpe. Las llantas chirriaron contra el asfalto, y el taxi se detuvo a unos metros de la figura. Era alguien de pie, delgado, quieto. No podía ver su cara por la distancia, pero parecía vestir algo oscuro. Levantó la mano, como pidiéndome que me detuviera. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, llenando la cabina del taxi. Ahora podía entenderlo. No salgas, no salgas, no salgas. Me cubrí los oídos, pero la voz seguía, como si hablara dentro de mi cabeza. La figura avanzó un paso hacia mí, y de pronto, el motor del taxi se apagó solo. El silencio fue insoportable. Solo mi respiración agitada, y el latido en los oídos. Quise girar la llave, pero el tablero estaba muerto. Sin luces, sin reloj, sin nada. Entonces lo vi. La silueta ya no estaba frente al coche. Estaba pegada al parabrisas. No recuerdo haber gritado, pero sentí la garganta desgarrada. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, el parabrisas estaba vacío. El motor encendió solo, como si nada hubiera pasado. Pisé el acelerador hasta el fondo. Las lámparas del techo parpadeaban más rápido. Los letreros se repetían uno tras otro, y yo manejaba con el corazón en la boca, esperando encontrar aunque fuera una grieta en el muro. De pronto, una luz distinta apareció al fondo. No era amarilla, era blanca, como el resplandor del día. Me lancé hacia ella con todas mis fuerzas, y en un pestañeo, estaba afuera. El túnel quedó atrás. El reloj del tablero marcaba las 4:05. Había pasado casi una hora ahí dentro, aunque juraría que no recorrí más de un par de kilómetros. Me orillé en cuanto encontré espacio, y apagué el motor. Temblaba de pies a cabeza. Afuera, los coches circulaban con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Respiré hondo, tratando de calmarme. No volví a tomar ese túnel desde entonces, y cuando paso cerca, ni siquiera lo miro, porque tengo la sensación de que si lo hago, voy a encontrarlo esperándome otra vez. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.